Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oremos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti con súplica, con ruego, clamor, que seas tú, Señor, estableciendo tu palabra, guiándonos, Padre. Haznos dignos en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El tema, amados, es la oración de fe y la sanidad del enfermo. Como una introducción contemporánea, en el año de 1983, un doctor llamado Randolph Birth, este es un médico cardiólogo, y él en la Universidad de California realizó un experimento. Tomó 393 enfermos, pacientes que estaban en la unidad coronaria, en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Hizo dos grupos, y en una dio apertura a diferentes iglesias, dándoles los nombres de estos. Es un profesional de la medicina y haciendo ciencia de esto, ¿no? Vino, como quien dice, entra aquí y nos da los nombres de un grupo de enfermos para que nosotros oremos, le pidamos al Señor por la sanidad de estas personas. Y a la otra mitad no lo llevó en oración. Él como experimentando qué pasaba, qué sucedía. Amados, la sorpresa que se da a él y toda la junta de médicos que había en ese hospital universitario es que las personas por las cuales se había estado orando, unas fueron sanas, otras recibieron mucho menos antibióticos y cuidados paliativos y respiración. Y él concluye de que la necesidad de la oración y lo poderoso de la oración, y los otros el otro grupo, unos murieron y no recibieron mucho más atención que el grupo que muchas iglesias las tenían en oración. Pero, amados, lo interesante aquí que Santiago no nos habla de experimentos, un experimento clínico de situaciones y estadísticas. Él nos habla de una realidad profunda que está en su palabra. Y es que la iglesia de Jesucristo, como comunidad de amor, de gracia, de favor, que es lavada por la sangre de Cristo, es una comunidad de sanidad para el enfermo, donde los enfermos, amados, son llevados en oración ante el Señor, son presentados en oración ante el Señor Jesucristo, llevados en ese ruego al clamor en el trono de gracia y misericordia. Y es por medio de la iglesia que el Señor lo ha establecido así, donde los pecados, amados, los confesamos delante de Él. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados. Y donde la oración de fe, amados, libera el poder de Dios para sanar espiritualmente y físicamente. Vivimos actualmente en un mundo que separa radicalmente el cuerpo del alma y lo espiritual, lo físico de lo espiritual. Mas Santiago aquí nos recuerda que Dios se interesa por la persona completa. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y el Señor está interesado en todo, amados. Y Él ha delegado la iglesia a cada uno de nosotros con una responsabilidad, y ser un canal para la sanidad de uno de nosotros si está enfermo, amados. Nosotros somos ese canal que Dios ha delegado para que nosotros lo llevemos en oración, lo llevemos, amados, ante su presencia, para que Él haga la obra como Él quiera y como sea su voluntad. En el contexto de esta cita, estamos viendo que está al final de la carta de Santiago, y Santiago no especula acerca de la fe, la aplica como una manera de vida del que está en Cristo. Nosotros debemos de vivir es por la fe, y es el tema central de su epístola. La fe, decía él, sin obras es muerta. Y lo leo en Santiago 2:17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados, si nosotros estamos en Cristo, hemos sido salvos por la fe, sabemos que la palabra, amados, es la palabra de Dios que ha sido delegada a nosotros, y que nosotros debemos de vivir conforme a la fe, conforme a la palabra de Dios, si no es muerta.
O sea, si nosotros no vivimos, amados, lo que realmente creemos, el apóstol Santiago lo llama como que no estamos en nada. Entonces, en el contexto inmediato, si nos vamos ahí al versículo 13 y 18, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Es un llamado, amados, a la oración en cualquier circunstancia, afligido, alegre, contento, en cualquiera que sea nuestra situación, vivamos en oración a tiempo y fuera de tiempo, orad sin cesar. Como nos enseñaba el Señor Jesucristo, que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. No dejemos de orar. El 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esto es un contexto, amados, a la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo en aceite en el nombre del Señor. Él da instrucciones específicas para la iglesia, amados, y para los enfermos. Si hay algún enfermo, dice, esto es fe, amados. Llamar a los ancianos de la iglesia, oren sobre él, ungiéndolo en aceite, esto es fe. Y el Señor, si algo le gusta a él de nosotros, amados, es que nosotros seamos personas de fe. Y él da instrucciones específicas a los enfermos. Moverse en fe, él hará conforme a su buena voluntad. Y dice el 15, y la oración de fe, que es el versículo que estamos meditando este día, ¿no? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta es una promesa, amados, a esa oración de fe, que el Señor lo salvará y lo sanará y lo perdonará y lo levantará. El 16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Somos llamados, amados, cada día a venir al Señor y confesarnos delante de Él. No tenemos que venir a otro hermano. Podemos ir delante de Él y confesar nuestros pecados. Una confesión, amados, primero con nuestro Señor Jesucristo. Si hay personas de confianza que son reservados, si usted tiene la confianza de confesar pues la situación en que está o la situación que está pasando, también podemos hacerlo. Pero primero, amados, es confesarnos con nuestro Señor Jesucristo. Él es el fiel y justo, es el abogado de cada uno de nosotros. Y tener una oración mutua entre nosotros los hermanos, ¿no? Una oración intercesora, porque dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y quiénes son los justos? Los lavados, justificados por la sangre de Cristo. Justo es que se nos han removido nuestros pecados. El 17 enseña y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este es un ejemplo poderoso de la oración, amados, el poder que tiene la oración. Elías, un hombre igual que nosotros, sujeto a las pasiones pues de esta naturaleza, él en oración tuvo resultados poderosos. Ahora vamos al versículo 15. Santiago no está dando, amados, una fórmula mágica, sino instrucciones precisas para nosotros que estamos en Cristo, para la iglesia, para que la iglesia sepa cómo ministrar a los enfermos. Entonces vamos a tratar de desglosar la palabra. Dice la oración de fe. La oración, amados, la oración tiene poder. La oración es entrar allí al trono de gracia y misericordia en el nombre de Jesucristo. Por la obra de Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y entrar ahí a exponerle al Señor nuestra situación. Es un voto para con Él, es una petición, una súplica dirigida a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo. No es cualquier oración, amados. Aquí nos llama que es aquella que brota de la confianza que tenemos en Dios, la confianza que hay en Él y nuestra fe hacia Él, que estamos seguros que Él puede y que Él nos ama y que estamos en su voluntad. Dice de fe. ¿Qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fe en Él, en nuestro Dios y Padre. No es fe en la fe misma, no es fe en el poder
de la oración, como lo forma aquí, es fe en Jesucristo, fe en su amor, fe en su gracia, fe en su misericordia, fe en lo que Él tiene para cada uno de nosotros, es fe en ese carácter de Dios, en su poder, en su amor, en su misericordia y en la voluntad que Él tenga para nosotros. Es como la declaración que hicieron los amigos de Daniel. Esto refleja que la fe que ellos tenían era inquebrantable. Y está narrada en Daniel 3, del 17 al 18, se los leo. He aquí, les dice Sadrach, Mesach y Abednego, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Esa es la fe, amado. Al Dios al que le sirvo, al Dios al que amo, me puede sanar. Tiene todo el poder en Él para hacerlo. Me puede hacer libre de esta enfermedad con solo pensarlo. Esa es la fe. Esa es la seguridad que tenemos, que Él nos ama, que nos salvó, nos redimió y nos puede sanar. Y así decían ellos, al Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Todos sabemos, ese horno fue multiplicado para que ardiera más, al grado que los que se acercaron fueron consumidos, y estos tres estaban en el mero horno y se miraban cuatro ahí. Amados, esta es la fe que Dios quiere de nosotros, dice. Y le dicen ahí, y nos librará de tu mano, oh rey, nos librará. Van a ser libres, y lo fueron. El 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, lo haga o no lo haga, firmes en una fe radical a Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ya conocemos la historia y vemos que estos tres varones, amados, confiaban plenamente en que Dios los podía librar del horno de fuego. Eso es la fe que nosotros necesitamos para ser libres de toda enfermedad, de cualquier situación. Creer en su amor, en su gracia, en su carácter, que Él tiene la sanidad en su tiempo, en su momento y en su buena voluntad. Y declaran, amados, que incluso si no lo hace, su lealtad no cambiará. Seguirán amándolo, adorándolo, exaltándolo, sirviéndole. Y si fueran consumidos, pues con el Señor. Esta es la máxima expresión de confianza, amados, en la soberanía, en la voluntad de Dios, aceptando el desenlace en paz, en tranquilidad, en gozo, en fe, en su amor. Es saber que mi Dios lo puede hacer, seguros que sí lo puede hacer. Y si no, sabemos que nos va a dar su gracia, que nos va a dar su espíritu para poder soportar su perfecta voluntad en nuestras vidas. En Marcos 11:24, nuestro Señor Jesucristo nos dice, todo lo que pidiereis orando, creed, esto es fe, que lo recibiréis y os vendrá. El Señor Jesucristo no miente, Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios con nosotros. Y Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amados, la fe no es exigir, no es decreto, declaro. La fe es confiar que Dios hará como Él lo ha determinado. Él hará lo mejor para nuestras vidas, que Él nos ama. Y todo es conforme a su buena voluntad para cada uno. Él es Dios, Él es perfecto en sus caminos. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será la voluntad de Dios que oremos por los enfermos? Claro que sí. ¿Será la voluntad que oremos por nuestra sanidad? Claro que sí. Él nos va a oír y Él hará conforme a su buena voluntad. Sigo con el desglose, dije salvará al enfermo. La palabra salvará, amados, es un verbo de un rango amplio semántico. Significa sanar, liberar de enfermedades físicas. Significa salvar espiritualmente, librar del pecado, librar de la muerte, librarnos del infierno, salvarnos del infierno.
En los evangelios, nuestro Señor Jesucristo usaba este mismo verbo para sanidad física y salvación espiritual. Si nos acordamos de la mujer con flujo de sangre, les leo en Marcos 5:27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, aquella mujer ya había gastado cualquier cantidad de plata en su enfermedad, pero ella oyó que nuestro Señor Jesús sana, salva. Dice, vino por detrás, esto es fe, amado, entre la multitud y tocó su manto. Esa mujer fue sana. En el 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aquí quiero hablar de esa palabra, tu fe te ha hecho salva. Aquí lo que nos está enseñando es que la salvó de la hemorragia que tenía y espiritualmente. Entonces ve en paz, dice, y queda sana de tu azote. La hizo salva espiritualmente y de la hemorragia física. Entonces ser sano, amados, muchas veces no significa estar a cuentas cuando la gente está en el mundo, ¿no? El Señor, como el ejemplo que les contaba, ¿no? del experimento que hicieron, muchas iglesias oraron por algún grupo y el Señor los sanó. Pero esto no significa que esa gente llegó a ser salva. Si no confesaron su pecado, vinieron a Cristo, fueron sanos, pero no salvos. El Señor Jesucristo en una ocasión, habían 10 leprosos, y les dice, vayan, preséntense a los sacerdotes. Ellos en fe se fueron, tenían fe, fueron sanos los 10. Solo uno regresó a glorificar a Dios. ¿Y dónde están los otros 9? Dijo el Señor. O sea, lo que les quiero decir, amados, que muchas veces ser sano, si recibe una sanidad física, no es que ya es salvo. Ser salvo solo es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y venimos y a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Dice, él sigue diciendo el texto, sanará al enfermo. ¿Qué es el enfermo? Es el estar fatigado, agotado, enfermo de una situación pues física o espiritual. Aquí no especifica una enfermedad específica, incluye tanto pues enfermedades emocionales, físicas y espirituales. Y dice con seguridad y promesa, el Señor le levantará. ¿Qué es levantará? El verbo es levantar, erguir, resucitar, restituir, la sanidad. Es la misma palabra usada para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28:6 se los leo, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Se usa la misma palabra. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, amados, implica que lo levantará, que habrá una mejoría y un acto divino de restauración de la enfermedad. ¿Cuántos nosotros hemos sido restaurados en Él? Porque Él nos ha sanado. ¿Por qué? Por medio de todo lo que Él hizo ya por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor, dice, es el sujeto activo, amados, solo es Él. No es la oración, no son los ancianos, no es el aceite, es Dios el que sana. Él en su buena voluntad. La oración simplemente, amados, es el medio que Él usa. Los ancianos es un medio que nos da ese privilegio. Y Él usa su poder a través de lo que Él ha establecido en su palabra. Voy a la siguiente frase, dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si hubiere cometido pecados, el contexto, amados, esta palabra es para la iglesia. Se entiende que todos estaban en Cristo, pero de vez en cuando alguien, pues, hasta hacían indignamente la cena del Señor, cometían algunos pecados. Entonces, si hubiese cometido pecado, al estar en la presencia del Señor hay un redarguir santo. Y lo primero que uno hace, Señor, perdóname, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Entonces, aquí hay una conexión entre el pecado y la enfermedad, amados. No siempre, pero sí a veces. El mucho pecado puede llevar hasta la muerte o a una enfermedad. No siempre, ¿no? Y no todo sufrimiento es por pecado específico. Se los leo en Juan 9, del 2 al 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque él era ciego. Entonces, ¿quién pecó? Ellos pensando que el pecado lo llevaba a la ceguera o a una enfermedad, para que haya nacido ciego. El 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él.
El Señor aquí nos enseña que no todo el que esté en pecado va a estar enfermo, ¿no? O que toda enfermedad es por causa del pecado. Y Pablo enseña a los corintios que algunas enfermedades y algunos mueren por participar indignamente de la cena del Señor. Se lo leo en 1 Corintios 11:30. Estoy tratando de ver lo que es el pecado, la sanidad, y que no todo es por pecado. Y hay unas enfermedades que vienen producto de la genética, la edad y otras cosas. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen por tomar indignamente la cena del Señor. Entonces vamos al siguiente, dice: les serán perdonados. ¿Quién es el único que perdona pecado? Nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo unió a ambos en una ocasión, cuando le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y lo leo en Mateo 9, del 5 al 6. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Haciendo esta pregunta él a los fariseos, porque él conocía los pensamientos de ellos. El 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí le estaba diciendo que él es Dios. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Inmediatamente fue sano y el Señor le perdonó sus pecados. Como les digo, este es un redarguir santo que el Espíritu de Dios da en la persona que esté enferma o está en pecado. Ahora, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, amados, es donde se une el perdón de nuestros pecados y la sanidad, donde Él muestra interés también en una sanidad para nuestros cuerpos. Ahí se encuentran, los leo en Isaías 53, del 5 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados, la cruz nos asegura perdón, salvación para nosotros, una resurrección y un cuerpo glorificado. También garantiza que Dios se interesa en nuestra sanidad. La resurrección de Cristo nos garantiza, amados, que un día este cuerpo corruptible será un cuerpo incorruptible completamente. Seremos redimidos, cuerpo, alma, espíritu. Y Él ha dejado el Espíritu Santo ahora en la iglesia para con nosotros, y es el poder sanador que hoy tenemos. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Él era en plenitud lleno del Espíritu Santo, amados. Él, todas las cosas que Él hizo, fue lleno y en la plenitud del Espíritu. Él se despojó de sí mismo, siendo la segunda persona de la Trinidad, y en su naturaleza se llenó del Espíritu Santo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mismo Espíritu, amados, que oraba en nuestro Señor Jesucristo, está en la iglesia, está en nosotros, y obra hoy para sanidad, para cada uno de nosotros. Entonces vamos a aplicarnos, amados, la palabra. Antes de nosotros venir a buscar una sanidad, preguntémonos si hay algún pecado no confeso delante del Señor. Les leo para esto Salmo 139, del 23 al 24. Decía David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta es una oración que tenemos que hacer, amados, pidiéndole al Señor que examine nuestro corazón. Él nos conoce todo, Él sabe todas las cosas. Pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce todas las cosas, hasta nuestros pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame a camino eterno. Entonces cultivemos una vida de oración. La oración de fe, sabemos que es la oración que confía plenamente en el Señor, y no improvisando cuando necesitamos, cuando estemos en una crisis, sino siempre, amados, entrar al trono de gracia y misericordia a diario, orando, velando, sin parar. Cultivar también la comunión diaria con nuestro Dios y Padre. La fe, amados,
no excluye la medicina, no es que porque tengo fe no me voy a tomar los medicamentos, la puede complementar. Dios también dejó sanidad y medicina. Oremos entonces los unos por los otros como iglesia, amados, orando por los hermanos. No esperar también a los hermanos que tenemos sanidad, no esperar a enfermarnos para orar por preventivamente, que el Señor no vaya a permitir una enfermedad para los que estamos sanos. Eso es un motivo de oración también. Y los que tienen hijos, enseñar a nuestros hijos que Dios sana, Dios salva y Dios sana. Gloria a Dios. Y la oración, amados, de fe, confía en Dios, no le dicta a Dios, no le declara a Dios, sino que confía plenamente en su amor, en su voluntad. El apóstol Pablo había orado 3 veces, un varón, amados, que conocemos, 13 epístolas, 14 si él escribió la de Hebreo, un varón con los dones de sanidad. Él oró 3 veces por un aguijón que dijo tenía en su carne, y Dios le dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Entonces la fe verdadera, amados, es aceptar la buena voluntad de Dios y decir: si es tu voluntad, Señor, sana. Si no, dame de tu gracia para soportar esto, hasta que tú así lo quieras. Siempre te adoraré, te alabaré, te exaltaré. Y si alguien, amados, oramos y no sana, no podemos señalarlo, sino acompañarlo en oración, porque no es necesariamente falta de fe. El apóstol Pablo era un hombre con una fe, amados, la cual podemos ver las epístolas que él tenía, y él no fue sano. Es seguir acompañando en oración. ¿Por qué? Porque puede ser en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios y el tiempo de nosotros es diferente. Puede ser un propósito de Dios superior, un buen testimonio para otros, formar carácter, no lo sabemos. Tendremos sanidad, amados, completa y segura en la resurrección. Ahí seremos con un cuerpo glorificado, y esto que ahora podemos vivir es temporal, pasajero, efímero. Más allá estaremos eternamente con Él en un cuerpo glorificado. Les quiero contar un testimonio. Es acerca de un niño que padecía leucemia. En mi iglesia empezaron a orar y hicieron intercesión, amados, en cadena. Los resultados fueron que Dios lo sanó. Ahora este niño es pastor de una iglesia y él aconseja que cuando haya un enfermo en la iglesia, amados, es cuando la iglesia debe unirse a orar por el hermano, no dejarlo, no desmayar, que es el llamado que tenemos. Entonces, para concluir, Dios perdona pecado y sana. Y la oración, amados, de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe, amados, no es una técnica, es una relación con Dios, con el Dios vivo. El Señor lo levantará. El mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo lo levantará y lo sanará. Tengamos la fe y la seguridad. Y Él perdonará. La sanidad completa, amados, incluye el cuerpo y el alma. Sana su alma del pecado y su cuerpo de la enfermedad. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Señor Jesucristo que sanaba en Galilea sigue sanando hoy, y nos ha dado, amados, el privilegio a cada uno de nosotros de ser sus instrumentos para ir a orar por el enfermo. Oramos. Padre bueno, infinito en gracia, en amor, en misericordia, en el nombre de Jesús venimos delante de ti suplicándote, Padre, te glorifiques en cada una de las peticiones, en las personas, Señor, y los hermanos que están pasando una enfermedad, que tú te glorifiques, Padre. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo, y cómo Él anduvo sanando. Él sanó a los enfermos, perdonó los pecados y resucitó con gran poder y gloria. Gracias, Señor. Mira, Señor Jesucristo, hoy a nuestros hermanos que están padeciendo una enfermedad. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que están sufriendo esa enfermedad. En el nombre de Cristo sabemos que tú tienes todo el poder para hacerlo. Todos aquellos que están luchando ahí en silencio, los que han perdido quizás la esperanza, en el nombre de Jesús, Señor, dales fe, dales seguridad.
Oh Padre, pedimos que envíes tu Espíritu Santo, Señor, los toques, les fortalezcas, les sanes, les multipliques, Padre, la fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Usa, Padre, a tu iglesia, Padre, para levantar ruego, clamor, oración, y que seamos, Señor, canales de bendición y de sanidad, Señor, para tu gloria, tu honra, tu honor, tu alabanza. Y si es tu voluntad sanar, Padre, en este momento te lo agradecemos, te alabamos y te bendecimos. Y si tu voluntad es sostener en gracia a la persona que está padeciendo, Padre, te alabamos igualmente. Porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu amor es eterno. Te damos la gloria, el honor por todos los siglos, Señor. En Cristo Jesús hemos orado, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Para siempre su misericordia, su fidelidad es cada día.